trágica. Hoy corremos el riesgo de salir de la democracia y entrar en el estado de excepción. ¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos a revisar nuestra pregunta en Twitter para que se sume en la participación. A propósito de sesionar el primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico Claxo 2018 en Argentina, reflexionamos hoy qué deben hacer los pueblos del mundo para frenar la feroz arremetida del neoliberalismo. Opine. Vamos a escuchar parte de las intervenciones que han estado sucediendo durante la mañana de hoy en este foro. La verdad que nosotros como espacio progresista debemos acostumbrarnos a no presentarnos como la contra, sino como el espacio político de ideas, de visión, de perspectiva económica y social que excede la categoría de izquierdas y derechas para ingresar decididamente en una nueva categoría de pensamiento, que va a ser una de las cosas que quiero charlar con ustedes hoy, y que es la de pueblo. Una categoría de pensamiento que algunos consideraban perimida, pero que a la luz de las consecuencias del neoliberalismo que impacta negativamente en trabajadores, en comerciantes, en empresarios, en intelectuales, en científicos, hasta en grandes empresarios. Escuchábamos a la expresidenta de Argentina, hoy senadora Cristina Fernández, quien como otras personalidades de la política regional y mundial participa este lunes en Buenos Aires en el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico que ha sido organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Claxo, un punto de encuentro del pensamiento progresista. ¿Qué temas hay en agenda? Averígüelo con nosotros en nuestro primer tema del día. Según medios locales, 5 cuadras abarcaba la fila para entrar al Estadio de Ferro en Buenos Aires, sede del encuentro que reúne a estos líderes como Dilma Rousseff, Cristina Fernández, José Pepe Mujica, Álvaro García Linera y Pablo Iglesias. También se dan cita intelectuales, dirigentes sociales y referentes de la lucha por los derechos humanos con el objetivo de gestar un espacio de reflexión y construcción de alternativas ante el avance de la derecha mundial. Este foro se realiza como respuesta y a pocos días de la cumbre de mandatarios del G20, que estará encabezada por el presidente Donald Trump, por lo que este evento es también considerado una contracumbre. Edgardo Esteban, desde el lugar de la información, nos tiene más. Adelante, Edgardo. Rey, te saludo y saludamos a toda la audiencia de Telesur. Nos encontramos en el microestadio de Ferrocarril Oeste, en donde realmente se vive una jornada intensa en este primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, el 8º encuentro de lo que es esta conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, CLAPSO, marcando justamente todo lo que significa este debate por parte de los partidos de izquierda, los movimientos sociales, todo lo que significa esta construcción de un sector que está planteando una mirada hacia el futuro a partir de las políticas neoliberales, toda esta situación compleja que se está viviendo por estos días, particularmente en la región. Hoy hubo 2 oradoras que marcaron la agenda en lo que significó la expectativa y también la atención. Por un lado, la expresidenta de la República Federativa de Brasil, Dilma Rousseff, y por el otro lado también quien fuera presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Aquí entraron 7.000 personas para poder asistir, había más de 50.000 acreditados, pero se tuvo que habilitar otro polideportivo y también un estadio de fútbol para que los asistentes pudieran seguir con atención, porque había hasta 8 cuadras de cola para poder ingresar a esta primera jornada de este foro de debate que generó tanta expectativa aquí en la capital de Argentina. Temas como la esperanza, cómo construir un camino hacia el futuro, en lo que significa las fuerzas de izquierda, mirando esta situación compleja y difícil, y sin duda que
el discurso de la senadora Cristina Fernández de Kirchner marcó, haciendo un relevamiento de lo que es este tiempo tan difícil del ajuste, de este acuerdo que tuvo la Argentina, el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, este tiempo de recesión, de despido, de injusticia social para justamente los sectores más vulnerables y toda esa transformación que tuvo la década ganada en toda la región con referentes como Hugo Chávez Fría, Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, José Pepe Mujica, que va a estar en el día de mañana también participando de este foro aquí, en este mismo lugar donde estamos ahora parados, marcan justamente una agenda de trabajo con más de 300 invitados a nivel internacional, 1000 exponentes en los que son los distintos foros de debate que se van a desarrollar a lo largo de esta semana en distintos lugares de la capital de Argentina y marcando la expectativa de cómo se construye una alternativa con cara al futuro en lo que significa esta fuerza de izquierda para apostar en lo que es esa alternativa a las políticas neoliberales que se viven en la región. Expectativa también en Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo que salir a saludar a los asistentes en el estadio de fútbol, en la cancha de fútbol, porque realmente era mucha la gente que había llegado hasta ese lugar, pero marcando también la expectativa en lo que significa las elecciones presidenciales, en donde ella no ha dicho absolutamente nada, pero bueno, abre el camino a la esperanza también en lo que significan los comicios presidenciales para el año que viene que va a tener la República Argentina. Así que mucha expectativa en lo que es este foro de debate a lo largo de esta jornada, pero que hoy se vio desbordada con la presencia de Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias, Edgardo. Sobre la base de lo que nos acaba de decir Edgardo Esteban, le invito a profundizar. Cristina Fernández aprovechó este momento para denunciar el endeudamiento de Argentina tras los acuerdos entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional. Han vuelto en realidad, al Fondo Monetario Internacional con un préstamo de 57.700 millones de dólares aproximadamente, que convierte a la Argentina una vez más y a los gobiernos de la Argentina en meros gestores de políticas que les son impuestas de afuera, además de tener que devolver el dinero. Reestructuramos también la deuda privada, lo cual nos permitió, reitero, desendeudarnos. Este gobierno ha contraído deuda por más de 140.000 millones de dólares, además de la deuda del Fondo Monetario Internacional. Deuda e ingresos de dólares que no sabemos dónde están, porque en realidad no pueden verificarse ni en obras, ni en mejoras para la calidad de vida de los argentinos. Más temprano hizo uso de la palabra la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien se refirió a los casos de persecución política en su país y las posibles consecuencias. Brasil entró en una ruta muy trágica. La palabra es trágica porque nosotros hoy corremos el riesgo de salir de la democracia y entrar en el estado de excepción que consume a la democracia y entrar también en una variable neoliberal de un neofascismo. Le invito entonces a ver los ejes dentro de la agenda del primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico que tendrá lugar este lunes, tiene lugar preciso este lunes y los días martes, también miércoles en lo adelante en Buenos Aires. La agenda se desarrolla principalmente en la relación entre diferentes temas. Tenemos que las discusiones centrales que empezaron a desarrollarse hoy son democracia, ciudadanía frente al estado de excepción, derecho a la información y medios de comunicación en democracia, capitalismo, neoliberalismo y la crisis de la democracia, la lucha contra el patriarcado, contra el fascismo. De igual forma se van a desarrollar hasta el día 23 temas de análisis más profundos, como por ejemplo la lucha por la paz y la justicia, el destino y el futuro de la izquierda y de la dignidad humana, América Latina entre el medio, la esperanza y la utopía. Y usted se preguntará, ¿puede sobrevivir la democracia a la desigualdad? Bueno, pues también se intentará dar respuesta a esta interrogación. Finalmente, la situación de Brasil en la lucha entre la esperanza y el miedo. Muy a propósito de ello, la pregunta del día. A propósito de sesionar el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico Claxo 2018 en Argentina, reflexionamos hoy. ¿Qué deben hacer los pueblos del mundo para frenar la feroz arremetida del neoliberalismo? Opine.
Nuestra imagen del día hoy nos remite a Estados Unidos. Cerca de 1.300 personas siguen desaparecidas, más de una semana después de los incendios en California. Bomberos y autoridades locales mantienen la alerta de vientos que podrían frenar los pocos avances que han logrado, y hasta la fecha se tiene la cifra de 9.800 hogares quemados. Con estas impactantes imágenes, hacemos nuestra pausa. Estamos de vuelta. 10 puertas de la garita de San Isidro en la frontera de Estados Unidos con Tijuana se han cerrado de manera intermitente en las últimas horas, con lo que les han cortado la posibilidad a los migrantes centroamericanos de seguir hacia el norte. En paralelo, estas personas han recibido muestras de xenofobia por parte de residentes en Tijuana, estado de Baja California. De eso y más le vamos a contar en nuestro segundo tema del día. Acompáñenos. Este cierre del cruce de San Isidro se dio a conocer a través de un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en la que indica que esta medida se ejecuta, abro comillas, mientras se posicionan más materiales, cerramos comillas, para impedir el paso de los centroamericanos, entre las que incluyen alambres de púas, barreras de concreto con navajas de acero en los carriles de este puerto fronterizo. Todo ello ante la esperanza de unos 10.000 migrantes a la ciudad de Tijuana. Las autoridades estadounidenses aseguraron que reabrirían el tramo una vez que terminaran la instalación de estas vallas. Alina Duarte nos tiene mucho más que contar. Hola, Alina, el cruce fue abierto más temprano. En este minuto, ¿qué ocurre en ese estratégico paso? Hola, ¿qué tal, Rey? Muy buenas tardes. Así es, esta mañana los tijuanenses se levantaron con la sorpresa de que el punto más concurrido por parte del tránsito entre Tijuana y San Diego, que es el estado de California, se encontraba precisamente cerrado. Esto en el momento de la hora pico, es decir, miles de personas viajan diariamente para estudiar o para trabajar en la ciudad de San Diego y viceversa. Esto estaba cerrado, fueron a las 4 horas aproximadamente, cerca de las 7 de la mañana, cuando este paso se volvió a abrir, generando bastantes tensiones. La ciudad era un caos en este cruce fronterizo y tiene que ver con la presencia, insisto, también de parte de los cerca ya de 3.000 migrantes. Nos encontramos aquí justo en el albergue que fue adaptado para que ellos permanezcan durante los días que van a estar. ¿Qué ha pasado? Cuando nosotros cruzamos, Rey, en este paso, una vez que lo abrieron, nosotros nos dirigimos en dado momento hacia San Diego. Hablábamos con el policía de aduanas, le preguntábamos que por qué habían cerrado y decía, ustedes tienen la misma información que yo, en realidad no se sabe nada más allá. Efectivamente fue a través de un comunicado en donde solo se dijo que esto iba a ser, se iba a reanudar y que se iba a fortalecer la seguridad en este lugar. Sin embargo, dice el policía, así nos lo dijo, que fue una decisión de último minuto, tal vez, del big guy, es decir, del gran chico, sin entrar en detalles, sin hacer mucho menos algún otro tipo de comentario. Nosotros nos dirigimos, volvimos a regresar a Tijuana. Las tensiones todavía aquí en el albergue todavía se viven, dadas estas muestras de xenofobia por parte de cierto grupo de la población tijuanense que se ha manifestado su rechazo, empezando por el mismísimo alcalde de esta ciudad, que ya es conocido como Juan Manuel Trump Jr. Gastelum. Él es el que ha dicho que incluso va a hacer una consulta en Tijuana para saber si la ciudadanía le gusta la idea de que los migrantes se encuentren aquí, o incluso ha propuesto bloquear las carreteras para que ya no sigan llegando más migrantes. Sin embargo, también la solidaridad, hay que decirlo, es bastante fuerte. Constantemente a este albergue llega muchísima gente a dejar cuestiones de higiene, es decir, insumos de higiene para la gente que se encuentra aquí, ropa, alimentos, es decir, la ayuda también es constante, Rey. Muchísimas gracias, Alina, por esta actualización. Vamos ahora a ampliar la información con Pablo Pérez, desde otro punto de Tijuana. Pablo, ¿cómo estás? ¿Ya llegaste a ese estado de Baja California? ¿Qué me cuentas? Bueno, pues nos encontramos en la ciudad de Tijuana, esta ciudad fronteriza, multicultural y diversa, en donde pues a lo largo del día se han dado diversas reacciones de solidaridad con la caravana migrante por parte de organizaciones sociales de esta localidad, pero no solamente de ellos, también hay grupos de abogados y de religiosos que vienen del otro lado de la frontera, vienen
desde Los Ángeles, San Diego y San Francisco a apoyar a la caravana migrante. Esto pues se contrasta fuertemente con las reacciones racistas y xenófobas que vimos por parte de un pequeño grupo el día de ayer, que incluso llegaron a presentarse a las afueras del albergue, a donde pues les fue prohibida la entrada por las autoridades, pero bueno, que iban directamente a provocar a una población migrante que ha sido pues no solamente ha tenido que recorrer 4,000 kilómetros, sino que lo ha hecho en muchas condiciones claramente adversas. Y bueno, para saber más y al respecto, seguiremos informando y por ahora volvemos al estudio. Muchísimas gracias, Pablo. Vamos a ubicar geográficamente los puntos donde se encuentran, por el momento, las denominadas 5 caravanas, aunque han estado esparcidas, ¿no? Veamos el siguiente mapa. La primera se localiza en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, mientras que una parte de esta primera y la segunda caravana se ubican entre los estados de Guanajuato y Jalisco. La parte de la tercera caravana se sitúa entre la Ciudad de México y Querétaro, mientras que la tercera se halla en Ciudad de México, la capital. Tenemos luego la cuarta caravana que se encuentra entre los estados de Veracruz y Puebla. Por último, se suma una quinta caravana que ya salió desde El Salvador. Ya hablamos entonces de otros temas que también son noticias este lunes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Denise Herrera. Estudiantes ecuatorianos rechazan la proforma de presupuesto general de 2019. Piden al presidente Lenín Moreno que respete los derechos de la educación pública. Escuchamos a Denise. Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador hicieron una convocatoria hoy frente a una protesta pacífica para hacer sus demandas contra el recorte del presupuesto general del Estado. Denuncian que 145 millones serán recortados del presupuesto general. Piden al presidente Moreno que se abra esta discusión, que se puedan escuchar sus propuestas. Pasamos ahora a Sergio Rodrigo. Francia, manifestantes bloquean depósitos petroleros en Francia en protesta contra el gasolinazo de Emmanuel Macron. Tras 3 días de protestas, hay una fallecida, 400 heridos y un centenar de detenidos. Las negociaciones con sindicatos están estancadas. Rusia, Hansel Oro, Moscú, con la terminación de la construcción del gasoducto Turk Stream. Rusia fortalece sus relaciones comerciales con Turquía y aumenta sus capacidades en el suministro de gas a los países europeos como respuesta a las sanciones estadounidenses. Vamos a escuchar. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia, incluyendo también a nuestros amigos en las redes sociales. En medio de las sanciones estadounidenses contra Rusia para evitar el suministro de las empresas energéticas de gas hacia los diferentes países europeos, se da por concluida este proyecto entre Rusia y Turquía, un proyecto que es el gasoducto Turk Stream, que iría desde Rusia, desde Napa, por el fondo del Mar Negro hasta el punto, hasta las costas de Turquía, transportando un total de más de 31.400 millones de metros cúbicos de gas. En esta ceremonia oficial participó tanto el presidente ruso Vladimir Putin como su homólogo Recep Tayyip Erdogan, quienes destacaron estas relaciones económicas comerciales desde un punto de vista estratégicos. El gasoducto está comprendido en una etapa de costas afuera de más de 900 kilómetros y tiene un tendido, digamos ya la parte ya adentro de Turquía, de unos 180 kilómetros. No obstante, son 2 ramales, uno de ellos destinados al mercado turco y el otro que está destinado al comercio con los diferentes países europeos de este combustible. Parte de estos países potenciales son el caso de Grecia, Italia, Serbia y Bulgaria. No obstante, Rusia continúa abogando por la competencia. De hecho, el propio presidente ruso Vladimir Putin lo ha destacado en varias oportunidades de apelar a la competencia en torno a suministrarle a los países europeos el gas natural. Por otra parte, Estados Unidos, a través de los pretextos políticos, sigue intentando tratar de evitar este suministro por parte de las empresas energéticas, como es el caso de Gazprom, con la idea de imponerle a los países europeos el gas natural licuado que se produce en el sur de esa nación norteña. Hasta acá la información.
¿Qué le contamos en el tema en desarrollo? Bueno, que tras el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca aumentan los cuestionamientos al gobierno de Chile. La comunidad internacional repudia las acciones del Comando Jungla en la Araucanía, pero vamos a dejar que sea Tiare Valenzuela quien nos actualice. Hola, Tiare. Hola Rey, ¿cómo estás? Un gusto saludarte desde nuestra corresponsalía acá en Santiago de Chile, en pleno labor periodística, preparando lo que será el informe de la noticia del día de hoy, que ha sido, por supuesto, la respuesta que ha tenido que dar el ministro de Interior Andrés Chadwick Piñera sobre el caso del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Recordemos que en primera ocasión estos uniformados que participaron en este operativo del Comando Jungla, donde fue herido de una bala mortal en la nuca Camilo Catrillanca, dijeron que no habían grabado el dicho operativo, saliéndose de los protocolos. Pero luego, al transcurrir el tiempo, las horas, se desdijeron y dijeron que sí habían grabado. Pero salió una tercera versión diciendo que habían grabado, pero habían borrado dichas imágenes. Destrucción de estas imágenes que serían crucial para investigar este caso, obstrucción a la justicia que en estos momentos tiene que dar cuenta el ministro del Interior. Está en la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana en conjunto con la Comisión de Pueblos Originarios, donde le están preguntando precisamente aquello, qué es lo que ocurrió en ese operativo para dilucidar la información y los antecedentes que están involucrados con el asesinato de Camilo Catrillanca, que ya se traduce en el número 16 ocurrido en democracia. Nosotros seguiremos atentos, por supuesto, a esta noticia en desarrollo, recabando información y preparando un completo informe para Telesur, para que la teleaudiencia tenga mayores detalles sobre este caso, que remece, por supuesto, al pueblo mapuche de nuestro país y, por supuesto, también a toda la ciudad organizada y a la ciudadanía en general, que se ha manifestado de norte a sur pidiendo que el gobierno asuma su responsabilidad política. Rey. Muchas gracias, Tiare. Vamos entonces a repasar nuestra pregunta en Twitter. Tenemos respuestas. Esta era la pregunta. A propósito de sesionar el primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico Claxo 2018 en Argentina, reflexionamos hoy. ¿Qué deben hacer los pueblos del mundo para frenar la feroz arremetida del neoliberalismo? Opine. Primera respuesta, la de Salvatore. Dice: es necesaria la verdadera unión de todos los sectores que desafían al sistema imperante en función de su deseo de crear un nuevo modelo. Imprescindible saber quiénes son aliados y quiénes no. Parafraseando a Fidel Castro, hay que contar quiénes quedan para seguir la lucha. Gracias, Salvatore. Esta es de Edith. Pensamiento Crítico Claxo 2018, para no cometer error garrafal de elegir gobiernos neoliberales, urge a los pueblos identificar el enemigo interno y externo, adquirir madurez política, memoria histórica, conciencia de clase, bloqueo a mediática mercenaria. Cometido el error, defender derechos humanos. Gracias también, Edith. Esta de Nolbert dice: unidad y cohesión son la clave para enfrentar la arremetida del neoliberalismo. Muchas gracias también a Nolbert. Y esta última, Clarixa, dice: los pueblos deben construir una agenda común que rescate los valores perdidos por el individualismo y consumismo. Tenemos una década ganada. Gracias también a Clarixa. Le vamos a dejar, como siempre, con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos el que se titula Resistencia a los antibióticos. Debido a la abusiva prescripción médica y al consumo excesivo de los medicamentos, mundialmente el ser humano se vuelve cada vez más inmune a fármacos. Pone en peligro a la humanidad para atacar enfermedades. Con estas imágenes finalizamos por hoy. Gracias por estar con nosotros.